Nuevamente nos acercamos a ti para darte gracias porque nos permites llegar a esta parte del culto. Después de que hemos hablado contigo en oración, después de que hemos cantado, dado gloria a tu nombre, ahora queremos que tú nos hables. Guíanos y solamente permite que yo sea un instrumento que tú utilizas para edificar a tu iglesia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. El día de hoy iniciaremos una serie de meditaciones. Los 4 domingos de septiembre los vamos a dedicar a meditar sobre algunos libros, bueno, en concreto sobre un libro que probablemente muchas veces no nos enfocamos tanto. Si preguntamos cuál es de los libros más conocidos en la Escritura, pues las cartas de Pablo. Claro que son los evangelios, pero en el Antiguo Testamento, cuando volteamos, pastor, los salmos. Sí, todos conocemos los salmos, o hemos escuchado de los salmos. El Pentateuco, pastor, sí hemos escuchado los 5 primeros libros de la Biblia. Pero hay libros que a veces no nos enfocamos tanto. En primera instancia, muchas iglesias no se enfocan tanto en ellos porque forman parte del Antiguo Testamento. Y toda la historia de Jesús, todas sus actividades de Jesús, pues vienen en el Nuevo Testamento. Hay iglesias, congregaciones que entonces dicen, el Antiguo Testamento ya pasó, ya fue. No, hermanos. El Antiguo Testamento tiene mucho mensaje para la iglesia actual. Y otras veces es porque son libros relacionados a un estilo literario al cual pocos de nosotros estamos acostumbrados. Yo me incluyo en ellos. No saben, hermanos, qué trabajo cuesta la poesía. Los que me conocen saben que soy una persona muy práctica, ¿no? Entró la persona rubia con ojos azules al templo. Así, yo le entendí. Entró con tu larga cabellera sublime del sol y ¿qué dijo? Y con tus ojos cristalinos ¿qué dijo? Dime, rubia con ojos azules y ya. La poesía nos cuesta mucho trabajo. Y a veces por eso nos cuesta trabajo entender o acercarnos a algunos de los libros que nosotros clasificamos como poéticos. Y luego, otro factor que tenemos problemas para cuando leemos poesía. Los libros poéticos en la Biblia, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Pero cuando los leemos en español, pierde toda la poesía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de poesía hebrea. ¿En qué idioma se escribe la poesía hebrea? En hebreo. Y cuando lo traemos al español,
pues pierde toda la belleza literaria que en su tiempo pasó. Me pasó en alguna ocasión que intenté leer Romeo y Julieta. Me aburrí. ¿Por qué? Porque pues no se entiende nada. La poesía de Romeo y Julieta está escrita en inglés. Las rimas y toda la cadencia, pues sí, ya mejor veo la película. Ahí lo entiendo un poquito más. Por eso no nos acercamos a veces a los libros poéticos. Pero hermanos, debemos tener muy en claro que la iglesia reformada, la iglesia presbiteriana como la que estamos ahorita, tenemos como doctrina que toda la escritura, toda, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios. Y toda la escritura es palabra de Dios. Es decir, cuando abro libros poéticos, Dios me está hablando. Así como cuando abro los evangelios, Dios me está hablando. Y cuando hablo las cartas de Pablo, Dios me está hablando. Así que no hagamos a un lado los libros proféticos, hermanos, sino los libros poéticos, sino disfrutémoslos porque son palabra de Dios. Y usa esa poesía hermosa, en lenguaje en español ya lo tenemos, para edificar a la iglesia. Así que hoy iniciaremos con uno de esos libros que a veces hasta ni siquiera sabemos en dónde se encuentra, el libro de Eclesiastés. Libro que desde que inicia ya nos empieza a causar algunas confusiones. Porque si alguien ha tenido la oportunidad de leer todo el libro de Eclesiastés, estamos hablando que abarca 12 capítulos. Está dividido en 12 capítulos. Y entonces, yo los invitaría a buscar en dónde dice Eclesiastés. En el libro tal cual, en estas hojas, busquen dónde dice Eclesiastés. Y me van a decir, pastor, es que en ninguna parte dice esa palabra, Eclesiastés. Y así se llama el libro. Y entonces ahí empezamos ya con dificultades, ¿no? Pastor, ¿de dónde salió ese nombre? ¿Por qué se llama Eclesiastés? ¿Qué quiere decir? Para comprender esta palabra, debemos recordar que el Antiguo Testamento fue escrito, ya lo mencioné, en hebreo. Y también es importante reconocer, no es en un hebreo moderno, es un hebreo de hace 3000 años. Es más, por ahí un dato curioso, no usaban vocales cuando escribían. Entonces no sabemos bien cómo se pronunciaba. Ya las vocales fueron puestas después con unos puntitos ahí que se les fueron agregando para saber cómo se pronunciaban, porque antes los más antiguos escritos ni siquiera tienen vocales. Entonces está escrito en hebreo. Y es importante reconocer qué palabra hebrea es la que se tradujo después como Eclesiastés. Cuando vamos al libro, nos vamos a encontrar la palabra Coelet o Cogelet. Vamos a utilizar la pronunciación, no la conocemos muy bien, pero vamos a utilizar Cogelet. Esa es la palabra clave en este título del libro. Y Cogelet viene de otra palabra hebrea que se llama Cajal. Esa palabra significa congregar o congregarse, convocar, hacer fiesta, juntar o juntarse, llamar o reunir. Entonces, Cajal, en un sentido ya más amplio, más explicado, tiene que ver con convocar a una asamblea, reunir a una congregación, llamarla, que se junte mucha gente, por eso incluso está ahí, hacer fiesta, reunirse muchas personas. Eso es Cajal. Y entonces Cogelet es el que ya habla, el que dirige esa asamblea, el que dirige esa congregación. Eso es Cogelet. Por eso cuando leemos el versículo 1 de Eclesiastés, palabras del predicador. Predicador es el Cogelet.
es la persona que llama, que congrega, que preside esta reunión. Por eso encontramos ese título. En los textos hebreos no se llama Eclesiastés, se llama Cogelet. Entonces, primer aclaración. Pero entonces vamos a, pastor, ¿de dónde viene entonces el Eclesiastés? Es que esto es debido, hermanos, a que esos escritos hebreos, en la época de oro de los griegos, allá los grandes filósofos que nos cuentan en la preparatoria, Aristóteles, Arquímedes, Platón, y la gran biblioteca de Alejandría allá en Egipto, quieren tener todos los documentos históricos en el idioma más famoso de la época, que es el griego. Y entonces se encarga estos escritos sagrados del pueblo de Israel que están en hebreo, tradúcelos al griego, para tenerlos aquí en la biblioteca en griego. A esa Biblia griega, o a ese Antiguo Testamento en griego, se le conoce como Septuaginta. Es la Biblia que leyó Jesús, y que leyeron los apóstoles, y que utilizaba Pablo, la Septuaginta. Y entonces ahí, cuando llegan al Cogelet hebreo, dicen asamblea, dicen congregación, dicen comunidad. ¿Qué palabra en el griego concuerda un poco con Cogelet? Eclesía. La eclesía es una comunidad. La eclesía es una asamblea. Y por eso, hermanos, se llama Eclesiastés, el que preside la asamblea. Palabra, entonces podríamos leerla, y de hecho cuando la buscamos en la Septuaginta, como se lee, es palabra del Eclesiastés, hijo de David, rey de Israel en Jerusalén. Eclesiastés, entonces, en algunas Biblias también van a encontrar como el predicador, porque es el que preside la asamblea. Espero haber clarificado un poco el origen, el significado del título. Pero todavía no podemos entrar a meditar en el texto como tal, porque nos hace falta reconocer, pastor, ¿y quién lo escribió? ¿Quién escribió este libro, el Cogelet? ¿Quién escribió el Eclesiastés o el predicador? Y yo sé que más de uno me puede decir, pastor, ahí lo dice claramente. Dice versículo 1, palabras del predicador, ¿quién? Hijo de David, rey en Jerusalén. No dice específicamente el nombre propio, pero creo que todos sabemos quién fue. ¿Quién fue, hermanos? Salomón, hijo de David, rey de Jerusalén. Se le atribuye entonces la creación del Eclesiastés a este gran rey. Y muchos de nosotros, aunque el más conocido tal vez sea David, muchos conocemos también la importancia de Salomón. Sabemos que es de los reyes más famosos porque tenía una sabiduría enorme. Uno de los más grandes reyes que pudo tener el pueblo de Israel y cuyo nombre, Salomón, llegó a ser conocido en todo el mundo antiguo. Les voy a leer unos pasajes para que comprendamos la grandeza de este Salomón. Todos están basados en Primero de Reyes, el primer libro de los Reyes. Dice el capítulo 3, versículo 12. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, le está hablando a Salomón, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Ese es Salomón. Otra característica o otra descripción de Salomón, 1 Reyes 4:29. Dios dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias.
Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Una persona sabia. Esa nueva versión internacional, lo leí. Primero de Reyes 10, versículos 3 al 7. Y Salomón le contestó, cuando la fue a visitar la reina de Saba, porque escuchó del famoso rey. Entonces va y le dice, Salomón le contestó todas sus preguntas. Nada hubo que el rey no contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, ¿verdad que es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría? Pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Ese es Salomón, hermanos, la persona más sabia de su época. Primero de Reyes 4, 23, 32 y 33. Esa sabiduría Salomón la dejó plasmada. Dice, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Tenemos proverbios aquí en la Biblia. El libro de Proverbios, gran parte fue escrita por Salomón. Aquí se dedicaron a recuperar todos esos proverbios. Y cantares, tenemos el cantar de los cantares, el más excelso canto que habla sobre Dios y su pueblo y sobre un matrimonio. También, dice Reyes, disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Botánico. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Zoólogo. Solamente un biólogo medio se le acerca, ¿verdad? Y algunos entendieron la referencia. Es que yo soy biólogo también. A Salomón, hermanos, entonces, se le atribuye la escritura de gran parte del libro de Proverbios, de Cantar de los Cantares y de este libro, Eclesiastés. Pues si dice, hijo de David, rey de Jerusalén, alguien muy sabio lo debió haber escrito, pues Salomón. No quiero dejar de mencionar, hay estudiosos de la Biblia que también comentan, es que el tipo de escritura que encontramos en Eclesiastés no corresponde a la época de Salomón. Por lo tanto, hay quien dice, pues muy seguramente se escribió varios años después de Salomón, que conjuntaron la sabiduría de Salomón. O sea, no la escribió Salomón así a mano, tal cual, sino conjuntaron toda la sabiduría de Salomón y se lo atribuyeron a Salomón para darle esa fortaleza y que forme parte de los libros sagrados del pueblo de Israel. Pero hermanos, eso no altera en ninguna medida que el libro de Eclesiastés es considerado dentro de la lista de los libros hebreos sagrados. Sea que lo haya escrito Salomón así a mano, o sea que el condensado de la sabiduría de Salomón, que le escribieron otras personas, pero dijeron, esto es de Salomón, al final de cuentas, es palabra de Dios. Y por eso la iglesia cristiana, a lo largo de los siglos, ha sido edificada con la lectura, la meditación de Eclesiastés. Solo para terminar este primer punto, que es la generalidad del libro, es importante reconocer cómo está compuesto.
¿Cómo está acomodado este libro? Quiero que vean, y muy seguramente en algunas de sus Biblias viene así. Versículos 1 al 11. A eso le vamos a conocer como un prólogo, una introducción, una presentación general de todo lo que va a tratar el libro. Y del versículo 12 hasta el capítulo 12, o sea, casi hasta el final del libro, hasta el capítulo 12, pero en el versículo número 8, termina toda esa análisis, esa disertación, esa poesía de Salomón. La última parte del capítulo 12, del versículo 9 al final, lo vamos a conocer como un epílogo. ¿Qué es un epílogo? La conclusión, como un resumen de lo que quiso decir a lo largo de los 12 capítulos, es esto. Esto es lo central del libro. Esto es importante porque nos va a ir ayudando a comprender el mensaje central. En el prólogo viene el centro del libro. ¿Cuál es la centralidad del libro? Versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. De esto nos va a hablar el predicador durante 12 capítulos. Y llegando al 12, capítulo 12, versículo 8, termina el predicador. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Esa es parte central del mensaje. Ahora bien, vamos a entrar a una segunda parte. Ya una vez que explicamos cosas generales del libro de Eclesiastés, quiero nada más que tengan presente y pasen la hoja al capítulo 12, versículo 13. Porque ese es un versículo también central. En el principio fue vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero vean el versículo 13 del capítulo 12, que dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermanos, hermanas, ojalá nos lo aprendamos de memoria a lo largo del mes. Esa es la conclusión del libro. Todo lo demás que vamos a revisar, todos los 12 capítulos que vamos a revisar, terminan concluyendo en este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora sí, permítanme pasar a la segunda parte. Regresamos al capítulo 1, por favor. Mencionaba que lo que rodea el mensaje de todo el libro es la palabra vanidad. Pero debemos entender esta palabra como lo entendía el escritor en el Antiguo Testamento, como lo entendían hace 3000 años, porque hoy lo entendemos diferente. La palabra vanidad, hermanos, pues lo hacemos como ese sentido de, ay, te crees mucho, ¿no? Vanidoso. No, hermanos, las palabras van cambiando su significado, su sentido, por eso nos tenemos que ir siempre al hebreo. Y además dice vanidad de vanidades. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué repite las palabras? Hermanos, no existían signos de exclamación. La forma en la que decían que algo era grandioso, que era sublime, que era de lo más grande que podía haber, era repitiendo las palabras. Por eso, Señor de señores. Por eso, cantar de los cantares. Y aquí es vanidad de vanidades, para no poner los signos de exclamación porque no existían en esa época. Y vanidad, la palabra vanidad en hebreo es hebel.
Eso es lo que se traduce como vanidad, pero ese término entonces no es esa presunción excesiva que tienen algunas personas que son vanidosas, no. Lo que se entendía en aquella época es más que es algo vano, es algo transitorio, es algo pasajero. Por eso cuando buscamos en otras Biblias, encontramos que, por ejemplo, Dios habla hoy, dice este versículo, vana ilusión, todo es vana ilusión. Una ilusión que desaparece. O cuando leemos traducción lenguaje actual, en esta vida nada tiene sentido, todo es una ilusión. Esa es la palabra vanidad. Es interesante, hermanos, entonces que una de las personas más sabias que ha existido en la historia de la humanidad haya llegado a esta conclusión. Vanidad de vanidades, todo es una ilusión. Y a esa conclusión llegó el predicador, Salomón. Vean el versículo 12 al 14 del capítulo 1. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo es vano, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Hermanos, estamos ante una persona que formó parte del más alto rango de la sociedad. Era un rey, no había nadie por encima de él. Estamos hablando de una persona que en esa posición tenía permitido conocer acerca de todo. Y por eso dice, a mí Dios me dio la oportunidad de inquirir, es decir, de explorar, de investigar. Con toda la sabiduría que Dios me dio, me dediqué a tratar de entender lo que hay en el mundo. ¿Qué pasa en el mundo que me tocó vivir? ¿Y cuál es la conclusión de esta persona más sabia que ha existido? Todo es efímero. Todo es una ilusión. Nada tiene sentido. Y no solo llegó a esa conclusión, hermanos, sino que también todo lo que conoció, dice, además me puse a inquirir, me puse a investigar y me generó aflicción de espíritu. Si vamos a los términos hebreos nuevamente, esta aflicción de espíritu se puede traducir de dos formas, porque espíritu en hebreo también se traduce como viento. Y aflicción se puede traducir como atrapar. Entonces ustedes van a encontrar en otras traducciones que es perseguir el viento. Y entonces Salomón dice, es que el haber tratado de entender el sentido del hombre me ha llevado a esta aflicción del espíritu, porque todo es efímero, todo desaparece. Resulta que tratar de entender el significado del ser humano me lleva a querer atrapar el viento. O sea, a nada. No tiene ningún sentido. Leer este primer capítulo de Eclesiastés, y de hecho el resto de los 12 capítulos, hermanos, nos puede llevar entonces a pensar que si una persona tan sabia como Salomón llegó a una conclusión tan deprimente, pues entonces no vale la pena esforzarnos. Si dice Salomón que todo es vano, todo es efímero. Es como luchar día a día contra el viento y al final de cuentas todo sigue igual. No va a cambiar nada. Y claro, hermanos, cuando volteamos a ver nuestro mundo actual, es muy probable que también llegamos a esa misma conclusión. Tratamos de entender dónde está el amor, dónde está la paz, dónde está el bienestar. Y nos dedicamos a inquirir, a explorar, a tratar de comprender
¿Qué está pasando en el mundo? Y nos encontramos con guerra, con miseria, con marginación social. Creo que si nos ponemos a analizar como Salomón, llegamos a las mismas conclusiones. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero quiero pasar a un tercer punto. Primero fue la generalidad del libro. Segundo es, pues nada tiene sentido, de acuerdo a Salomón, a sus meditaciones de él. Pero un tercer punto, hermanos. Este discurso del libro de Eclesiastés es pesimista. Pero no debemos perder de vista que estas meditaciones salieron de un hombre, de un ser humano, que sí, muy sabia, muy sabio, pero no deja de ser un ser humano pecador. No deja de ser un ser humano con imperfecciones que todo el ser humano tiene. Y nada más basta ver la historia de qué pasó después con Salomón, ¿no? Su punto débil, las mujeres, ¿no? Y se va a adorar otros dioses porque las mujeres lo indujeron. Un ser humano, hermanos, que tiene todas las imperfecciones que todos los seres humanos también tenemos. Y se corre el riesgo de caer en un error humano, como el que cayó Salomón. Pensar que esta vida es un ciclo repetitivo que no vale la pena vivir. Ese ser humano que se llamó Salomón llegó a la conclusión de que todo es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero es un ser humano. Mientras meditaba en esto, recordaba el pensamiento de algunas personas ateas. Uno de ellos, una persona con la cual estudié la Universidad Botánico, que se ha dedicado a inquirir en las plantas. Con él tenía oportunidad de platicar muchas veces acerca de Dios. Y por eso puedo decir que parte del pensamiento de algunas personas ateas que tienen acerca de la vida y la muerte, los llevan a pensar como Salomón. Él se ha dedicado a inquirir, a explorar el sentido de la vida y de la muerte. Y ha llegado a la conclusión, y platicamos en aquellos años de universidad, es que Marcos, pues, todo es vano. Lo que acontece en el mundo, lo que pasa en la vida de las personas, es efímero, es transitorio, es pasajero. Y por eso él me decía, pues por eso Marcos, pues hay que darle rienda suelta a la vida. Solo hay un día, hoy estoy y mañana ya se acaba todo. Recuerdo, hermanos, también a otro ateo que escucho en el radio, que tiene un programa de radio, que él también cuando le preguntan, bueno, ¿y qué piensas acerca del fin, acerca de la muerte? Él dice, pues nada. Cuando damos el último aliento, todo termina. No hay nada más. Simplemente se termina porque todo es vanidad de vanidades, todo es vano, todo desaparece. Es pensamiento de ateos. Este tipo de conclusiones las damos cuando buscamos el significado de la vida a partir de lo que el mundo nos da. Buscamos significado de la vida a partir de lo que la humanidad ha hecho. Y claro, volteamos a ver la bomba atómica. Pues, claro, volteamos a ver tantas cosas que han ocurrido con la humanidad. Por eso el resultado es ese vacío al que llegó el Cogelet, el predicador. Pero el libro de Eclesiastés y los pensamientos de Salomón no es que están negando la importancia y el valor de la creación. No está negando la importancia que la humanidad tiene.
sino que el problema que al que llega Salomón es que estoy viendo, buscando el sentido de la humanidad en la humanidad misma, en el mundo mismo y no en el creador del mundo. No estoy buscando el sentido de la vida en el creador de la humanidad. Y ahí es en donde ocurre todo un cambio en la iglesia cristiana y en el pueblo de Israel. El pueblo creyente en Dios, el pueblo creyente en Cristo, pensamos diferente. Aprendemos a ver la vida de una manera diferente a la que la ve, por ejemplo, una persona atea. Porque aprendemos a ver la vida con los ojos de Cristo. Qué hermoso cuando Cristo dice allá en Juan 10, capítulo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cambia la perspectiva cuando tenemos a Cristo. Vida en abundancia. Ya que el mundo, hermanos, debido al pecado es inestable, el mundo debido al pecado es incierto, por eso no podemos poner el sentido de nuestra vida en este mundo. No tiene que ser así. Cuando ponemos el sentido de nuestra vida en la humanidad, llegamos a estas conclusiones: vanidad de vanidades, todo es vanidad. En cambio, cuando ponemos nuestro sentido de la vida en Dios, quien es el mismo ayer, hoy y siempre, cuando ponemos la vista en Dios y no en el ser humano, porque Dios no es humano para que se arrepienta. Cuando ponemos la vista en aquel cuya voluntad es perfecta para los hijos de Dios, entonces vemos que la vida, sí, vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero con esperanza, una vida diferente. Y por eso les decía, apréndanse el capítulo 12, versículo 13, porque es la conclusión a la que llega Salomón después de analizar toda su existencia. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese es el sentido de la vida. Temer a Dios, guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Ven que es diferente en dónde pones el sentido de tu vida? En Dios. Por eso quiero recordar una frase, hermanos, que debe formar parte de nuestra memoria. Ojalá nos lo aprendamos todo de memoria. Sé que ya varios lo tenemos en automático. Enséñesela a sus hijos, a sus nietos. Toda nuestra familia debe conocer de memoria esta frase, que si bien no es bíblica, es decir, no es un versículo tal cual de la Biblia, cuando la empezamos a vivir, nuestro sentido de la vida cambia. Y algunos con los que he platicado aquí saben que yo la uso mucho. Dice el Catecismo Mayor de Westminster: ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? El fin principal y más noble del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pregunta número 1 del Catecismo. Gloria a Dios. Gozar de Él para siempre. Esta frase nos deja ver que cuando buscamos el sentido de la vida desde Dios, desde Cristo, desde el Espíritu Santo, ya es diferente a lo que ven las personas sin Dios, a las personas ateas. Porque nos lleva a pensar en una palabra que está llena de esperanza, siempre. ¿Se ha puesto a pensar, hermana, hermano, en esa palabra, gozar de Él para siempre? Es diferente. El ateo me decía, muero y ya se termina todo. No hay nada más allá. En cambio, Dios me dice, siempre.
Una es palabra de esperanza. Sí, aunque el mundo es difícil, hermanos. Sí, hay guerra, hay miseria, hay marginación social, aunque usted y yo seguramente hemos pasado o estamos pasando en estos momentos problemas, pobreza, tristeza. Hermanos, el fin principal que usted tiene, que yo tengo, es gozar de Él por la eternidad. Desde esta vida ya empezamos a gozar de Dios. Aún en medio de los problemas, Dios está ahí. Dios nos sustenta y por eso es una bendición cuando leemos los papelitos en la oración y que dicen, gracias Dios por todo. Porque Dios está ahí, en medio de sus problemas. Llegará el momento, hermanos, en que disfrutaremos ya una plenitud, gozaremos de Él para siempre. Y mientras llegue ese momento, hermanos, busquemos el sentido de nuestras vidas en Dios. No busquemos el sentido de la vida en las riquezas del mundo. Esas, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Busquemos el sentido en Dios, que es bendición y gozo. Solamente algunos pasajes para reforzar esto, hermanos. Ya les leí Juan 10:10. Que este sea su sentido de la vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es el sentido de la vida del cristiano. Haced todo para la gloria de Dios. Salmo 73, 24 al 26. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Último pasaje, hermanos. Juan 17:22. Penúltimo. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, yo les he dado. Y el último versículo en el mismo Juan 17, pero el 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Eso es poner el sentido de la vida en Dios. ¿Qué prefieren, hermanos? Buscar el sentido de la vida en la humanidad, en los políticos, en los grandes poderes que hay. ¿En dónde quieren buscar el sentido de la vida? Todo da vueltas, todo es lo mismo. Desaparece, es efímero. O en Dios que nos da esperanza. Concluyo, este primer capítulo de Eclesiastés y en general todo el libro nos muestra un predicador de gran sabiduría, que le está hablando a su pueblo después de meditar sobre el sentido de la vida, pero desde el punto de búsqueda, un punto de vista buscando el sentido en la humanidad, en la creación, y llegó a la conclusión, pues todo, si lo veo desde ahí, todo es vanidad. Pero cuando se busca el sentido de la vida desde Dios, desde el temer a Dios y guardar sus mandamientos, ahí cambia todo. Es un sentido positivo. Así que sé que tal vez algunos estamos pasando momentos difíciles, pero aún esos momentos difíciles nos llevan a gozar de Él para siempre y nos lleva a pensar que un día vamos a estar con Él en la eternidad. Y seguirán dando gloria a Dios y gozando de Él para siempre. El himno número 384. Vamos a cantarlo y quiero que vean
la profundidad de la letra de que escribió el himnólogo. Si no fuera por ti, Cristo mi Salvador, ¿qué sería yo en la vida? Si no fuera por ti, esta vida feliz sería desconocida. Si no fuera por ti, no sería lo que soy, sería alma perdida. Si no fuera por ti, no sería lo que soy, no sería feliz.